Hola, ¿qué tal? Joel Medina te saluda, dándote una cordial bienvenida a este tu canal de Fe y Esperanza. Hoy vamos a tener la lección número 11, que corresponde para el 16 de diciembre de 2017, lleva por nombre Los Escogidos. Así es que prepárate, toma tu Biblia, toma tu lección y vamos a estudiar hoy este tema tan importante. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias por seguir con nosotros y gracias porque te preocupas por estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes? Es un placer para un servidor traer ante ti los estudios de la palabra de Dios, de las lecciones de escuela sabática. Antes de entrar al versículo de memoria, me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Si es la primera vez que estás mirando nuestros videos, suscríbete por favor. También hazle clic ahí en la campanita. De esa manera te van a poder llegar a ti todas las lecciones en cuanto las subamos. Llega una notificación ahí a tu celular, a tu teléfono, a tu correo electrónico para avisarte que hemos subido ya la nueva lección y así puedas de una buena vez empezar a estudiarla, ¿verdad? Así es que hazle clic por ahí también, hazle clic al like o me gusta y de esa manera también nos ayuda bastante a nosotros para saber el trabajo que estamos haciendo. Una vez más, gracias a las personas que se han tomado el tiempito para dejar un buen comentario, un comentario positivo ahí en las lecciones también, ¿verdad? Muchas gracias. Y de verdad que lo hacemos de todo corazón para todos ustedes, ¿ok? Por ahí hay dos o tres personas de paso que le están dando que no les gustan los videos, hombre, caramba. No le ponga eso es malo para la salud, ¿sabe? No está bien que haga eso, ¿ok? Por favor, así es que nomás póngale un like, me gusta. No le ponga que no me gusta, ¿ok? Porque eso es malo para la salud. Vamos a mirar el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos. Y en esta ocasión vamos a estudiar de paso también el capítulo 10, del 1 al 4. Aunque no está en la lección, yo voy a indagar ahí un poquito más porque creo que es importante para entender el contexto completo del capítulo 11. Yo me atreví a poner algunos versículos más allí. Hoy no voy a hacer las preguntas al final del video de la lección. Y con la información que estamos dando aquí, usted puede ir a su lección y así contestar apropiadamente las respuestas. ¿Está bien? Así es que vamos a mirar el versículo 1 de Romanos 10 y después vamos a ir a Romanos el capítulo 10, el versículo 1 al 4 y allí unos más que voy a estar mencionando, ¿no? Dice el versículo de memoria en este caso: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta. Y contesta el mismo Pablo: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, ¿no? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso se encuentra en Romanos 11:1. Vamos a aclarar este punto. Recuerde que, como hemos mencionado anteriormente, en este versículo se encuentra el mensaje completo de toda la lección, ¿ok? Así es que vamos a analizarlo. Dice Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice. Mas, sin embargo, la lección pasada hablábamos, ¿no? Cómo Dios de cierta forma rechazó a Israel. Y dijimos claramente que no a Israel de forma individual, sino como un pueblo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se alejó de la palabra de Dios, de los caminos de Dios. Entonces Dios como pueblo lo rechazó, pero no de una forma individual. Mas, sin embargo, recuerde que en el tiempo del fin habrán dos pueblos, o en este caso, dos grupos, llamémosle así. Si no le queremos llamar pueblo, llamémosle un grupo, ¿no? En su momento dado, Israel era el grupo o el pueblo de Dios. Pero cuando ellos rechazaron al Mesías, cuando ellos rechazaron el mensaje de Dios, Dios en este caso los rechaza en una forma corporal y ahora el mensaje se va a los gentiles, ¿verdad? Y recuerde una vez más, la salvación es individual, aunque de una forma individual usted pone, digamos, como pueblo de Israel, aunque la decisión fue individual, la mayoría del pueblo de Israel había rechazado al Mesías. Y hasta el día de hoy todavía, vamos a mirar ahí en el capítulo 11, que hasta el día de hoy Dios les ha cegado los ojos o los oídos para que no escuchen y no puedan ver. Eso no quiere decir que Dios está deteniendo el mensaje para que no entre a sus corazones y para que no se puedan salvar, sino que por la dureza del corazón de la persona, uno de cierta forma hace poco caso al evangelio y uno va mirando otro lado, escuchando otras cosas. Mi hermano, algo bien interesante. Y bueno, vamos a entrar ahí más adelante donde viene el versículo de Romanos 10 precisamente, donde que lo voy a agregar a la lección en esta ocasión, ¿okay? Así es que vamos adelante. Dice, porque también yo soy israelita. De modo que si Dios rechazó a Israel,
¿Cómo es posible que Pablo se hubiese salvado? Vuelvo a repetir, la salvación es individual, ¿ok? Dice de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. De ahí viene Pablo, ¿no? Es lo que él está diciendo en este caso. Así es que ya volvemos a recalcar, la salvación no es como grupo, sino más bien es individual. Y algo interesante, recuerde que en su momento dado Israel era físico. Dios eligió a ese Israel físico. Ahora, si analizamos el capítulo 10 y el capítulo 11, estamos hablando cómo Dios rechaza al pueblo como pueblo de Israel, vuelvo a repetir, de una forma corporal, y ahora agarra otro pueblo que es espiritual, que es el Israel espiritual hoy por hoy. Ahora, vamos a mirar allí más adelante cómo Dios, de todas maneras, dice, Dios no ha rechazado a Israel. ¿Sabe por qué? Dios no ha rechazado a aquella persona que se acerca a Él de todo corazón. Y tomando en cuenta de que ya no estamos hablando de Israel físico, sino del Israel espiritual, Dios tiene un grupo de igual manera que abraza su santa palabra, que abraza sus preceptos, que abraza sus enseñanzas y sigue adelante. A ese pueblo Dios jamás lo rechazará precisamente, ¿no? Así es que ese es, digamos, el contexto. Vamos a ir ahí al capítulo 10 de Romanos y vamos a ir indagando, ¿no? Que de paso en la parte del domingo empezamos con estos primeros versículos del capítulo 10, que son del versículo 1 al versículo 4. Y vuelvo a repetir, aquí en el capítulo 10 vamos a ir indagando algunos versículos más que no están en la lección para poder entender el concepto del capítulo 11. ¿Está bien? Dice el versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando Pablo está hablando de Israel, que Dios rechazó a Israel, o dice siento gran tristeza por ustedes, él se está refiriendo a que el pueblo de Israel ha rechazado la palabra de Dios, ha rechazado al Mesías, y ahora el pueblo de Dios, Israel, está a punto de perderse. Y digamos a dejar de ser el grupo que Dios había elegido en su momento dado para llevar el evangelio a todo el mundo. A eso se refiere Pablo aquí. Dice el número 2, porque yo les doy mi testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El pueblo de Israel, y usted puede mirar todavía hasta el día de hoy, sí es verdad que tiene un celo por las cosas de Dios, y según ellos todavía se sienten como que son el verdadero y el único pueblo de Dios. El problema, mi hermano y mi hermana, es que nos sentamos que somos el único pueblo de Dios, el único remanente, por así decirlo. Recordemos que como iglesia adventista, nosotros no creemos, en este caso, a contrario de lo que mucha gente piensa, no creemos que somos la única iglesia que nos vamos a salvar. La iglesia adventista piensa y enseña que fuera de la iglesia adventista hay muchas personas que son sinceras, que en su momento dado se salvarán porque Dios las traerá al remanente en este caso. Y en este caso, tomando en cuenta lo que está diciendo aquí, yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque el pueblo de Israel en su momento dado pensaban que ellos con el celo que tenían y con las obras que ellos estaban haciendo se salvarían en este caso. La iglesia adventista hoy por hoy nos sentimos de repente muy orgullosos que somos el pueblo de Dios, que somos el pueblo que lleva el evangelio, que lleva el mensaje, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Ojalá que ese orgullo no nos vaya a tumbar en un momento dado, ¿no? Igual como pasó en Israel en este caso. Número 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ojalá que nosotros mismos como pueblo, como hijos de Dios, no nos confiemos que lo que estamos haciendo es suficientemente bueno para ir al cielo, para que Dios nos tome en consideración y nos lleve al cielo. Recuerda, mi hermano, que solamente la gracia de Cristo Jesús es la única que nos puede salvar. Y se nos ha dado de una forma gratuita, precisamente. Así es que eso vamos a mirar más adelante en el capítulo 11, precisamente, de Romanos. Número 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Y sabe, muchas personas, volvemos a lo mismo de la ley, ¿no? Toman a este versículo que el fin de la ley es Cristo, que Cristo le pone fin a la ley. Es verdad y es cierto, tienen muchísima razón. Solamente que hay que averiguar a qué ley se está refiriendo aquí el apóstol Pablo.
Sin duda alguna se está refiriendo a la ley de los sacrificios, a la ley ritual que Cristo tenía que venir a cumplir y terminar y hacerla a un lado completamente. Cuando Cristo Jesús aspira en la cruz, ahí termina esa ley. Ya no es necesario jamás tener que traer un cordero para sacrificarlo y derramar su sangre, simbolizando a Cristo Jesús en el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya vino y Cristo Jesús ya murió. Por eso, Cristo Jesús es el fin de esa ley precisamente. El versículo 11 del capítulo 10 dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Dando a entender que no importa de qué pueblo seas o qué religión seas, si tú invocas a Cristo Jesús, si tú eres un verdadero hijo de Dios, Dios te va a tomar como su hijo, ¿sí? El número 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Más, algo interesante, ¿no? No todo el que dice, Jesús dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces aquí parece que hay una contradicción. Mi hermano, leemos el versículo 13 una vez más. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿sabes? Hay formas de invocar a Jesús y hay formas de invocar a Jesús. ¿A qué me refiero? Que de repente nosotros podemos o creemos que estamos haciendo lo correcto ante Dios y creemos que somos fieles a Dios. Pero, ¿sabes? Estamos lejos de la realidad, lejos de ser verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Vivimos una vida a medias, que no es una vida cristiana de repente, que no es una vida que agrada a Dios. Y de todas maneras nos creemos de esa manera que nosotros vamos a entrar al cielo. Que no importa qué estilo de vida llevo hoy por hoy, de igual manera Dios me perdona, porque yo he invocado el nombre de Jesús, Dios me va a perdonar. ¿Sabes qué, hermano? La salvación no trabaja así. Y esto lo digo cuando estamos predicando en algunas iglesias, ¿no? Creemos que dentro de la iglesia, dentro de nuestra congregación, aunque estemos enojados con alguien, creemos que porque nosotros estamos aquí en la iglesia nos vamos a salvar, aunque estemos molestos con alguien más. Y de repente se hacen grupos, grupo A contra grupo B, y hay esas rencillas o dime y te diré o esos ataques de repente muy subliminales, vamos a ponerle así, ¿no? Pero mi hermano, mi hermana, si tú estás dentro de la iglesia y tú tienes algo contra tu hermano, contra tu hermana, es tiempo de que pongas eso a un lado, pidas perdón a Jehová a través de Cristo Jesús y Él te perdonará tus pecados. Ahí puedes tú invocar el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, y Él te perdonará. Pero mientras de que estemos peleándonos dentro de la iglesia, estamos alejándonos cada día más y más de Dios. Número 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por dónde viene la fe? ¿Por qué viene la fe? Por el oír, por el escuchar. Y si el escuchar, por la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Santa Biblia. ¿Sabes? Si tú estudias la Biblia, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender la palabra de Dios y en ese caso podrás tener el mensaje completo para que tú te puedas salvar. Véalo de esa manera, ¿sí? Ahora sí, vamos a entrar al número 11, al capítulo 11, versículo 1. Y ahí ya lo leímos al principio, ¿no? ¿Recuerda? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. De acuerdo a lo que acabamos de mirar, que todo aquel que invoca el nombre de Jesús será salvo, Dios no ha rechazado al pueblo de Israel de forma individual. ¿Ok? Por eso aquí la palabra dice, de ninguna manera, Dios no ha rechazado a Israel. Porque recuerda que si al principio estaba un grupo, que era el grupo físico o literal de Israel, de ese grupo Dios hizo otro grupo. Y ese otro grupo ahora es espiritual. Así es que ese Israel ya no es Israel, el físico. Ahora tiene Dios un Israel espiritual. Y ese Israel espiritual, Dios jamás lo va a rechazar y nunca lo va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque este Israel espiritual es todo aquel que es verdaderamente fiel, hijo de Dios. ¿Okay? Ve tomando eso en consideración y a los versículos que vienen más adelante tendrán mejor sentido. El versículo número 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y luego empieza una pregunta. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme?
Entonces el número 4 viene una respuesta. Dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. El pueblo de Dios, el Israel, había perseguido a los profetas, los había matado. Y Elías creía que era el único que estaba vivo ya. Entonces Elías le reclama a Dios, mira, tu pueblo, ese pueblo que tanto amas y que tanto has hecho por él, ha matado a todos los que tú has enviado, a todos tus mensajeros, y han derribado tus altares, o sea que ya ni siquiera te adoran a ti. Entonces Dios le dice a Elías, no te preocupes, mira que yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Así es que, interesante, que Elías pensaba que de ese pueblo que era el pueblo de Dios, no había nadie sincero en este caso, nadie que amara a Dios. Dios le dice, allí, en ese pueblo, que tú lo ves corrupto, yo tengo varias personas, o por lo menos 7,000 hombres, que no han doblado su rodilla ante Baal. Mi hermano, mi hermana, aquí viene una buena lección. Mucha gente está atacando fuertemente a la iglesia adventista. Y le ataca como si de ello dependiera su vida eterna. Para empezar, ya está mal. Si tú estás atacando a la iglesia adventista, solamente por atacar a la iglesia adventista, ya estás mal. Y no me digas tú que eres el Elías que viene a proclamar el mensaje y que en todo lo demás. No, 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 no. Porque la persona que ataca, estás en este caso siendo instrumento del enemigo. Porque aunque, entre comillas, porque ellos desenmascaran que si la corrupción, que si esto, que si lo otro, que no. ¿Sabes qué? Mira, dentro de esta iglesia, que tú le llamas una iglesia en corrupción, Dios dice, allí me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. No porque de repente pareciera como que la iglesia está mal, la iglesia no caerá. Recuérdate que la hermana White dice claramente que la iglesia no caerá. Y si tú te sales de la iglesia adventista para formar otro recinto, otra congregación, otro pueblo, ¿sabes? Te estás saliendo del verdadero remanente de Dios. Y lo digo con mucho respeto, porque hoy por hoy, este es donde el pueblo de Dios tiene la verdad. Ahora, y es verdad que no todos los que estamos aquí dentro de la iglesia adventista seremos salvos o que estamos sirviendo apropiadamente a Dios, porque recuerda una vez más, la salvación es individual. Más como iglesia, hoy por hoy somos el pueblo remanente de Dios. Así es que ten mucho cuidado si vamos a atacar, ¿ok? Porque Dios te puede decir también a ti, dentro de esa iglesia que tú tanto estás atacando y le estás llamando así y así, 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 así. Dentro de esa iglesia tengo fieles hijos de Dios y fieles líderes que dan su vida por las ovejas. Y mira, quiero decirte que me constan algunos de ellos. Voy a dar nombres, pero no los voy a dar. ¿Okay? Así como hay personas que ya de forma individual han rechazado a Dios, aunque estén dentro de la iglesia, también hay personas dentro de la iglesia muy hermosas, muy lindas, que aman a Jehová, que aman a Dios con todo su corazón y que sin duda alguna, yo no tengo la menor duda, por lo que conozco de ellos humanamente, que ellos darían su vida por las ovejas, ¿ok? Así es que mejor procuremos, mira, en lugar de atacar a la iglesia y estar mirando, procura tú estar a salvo y estar a cuentas con el Señor y no estar atacando. Porque cuando tú atacas, mi hermano, mi hermana, tú permites que la cizaña de Satanás entre a tu corazón, ¿ok? Así es que igual vuelvo a repetir, con mucho respeto lo digo, ¿ok? Muy bien, sigamos con el versículo 5 de Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Te das cuenta? Dentro de este tiempo, en el tiempo de Israel, cuando Elías se quejó ante Dios, que solamente le había quedado, dice, no, tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Igual, hoy por hoy, que podemos decir hoy, en pleno 2017, todavía hay un remanente escogido de parte de Dios, ¿ok? Así es que ahí todavía hay ese remanente. Y ese remanente, ¿sabes cuál es? El que habla Apocalipsis 12:17. Es el remanente que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, y los mandamientos son los 10 mandamientos, la ley de Dios, ¿ok? Los 10 mandamientos completos. Número 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Porque la gracia ya no es gracia, las obras ya no son obras, y sin todas las obras, sin la gracia. Parece que es un trabalenguas que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Vamos a analizarlo detalladamente. Porque si tú lo ves, gracia, no obras, sí, gracias, gracias, sí, obras, no. ¿De qué está hablando Pablo aquí?
Vamos a ir por partes, ¿sí? Y si por gracia, ya no es por obras. Mira, si la salvación es por gracia, ya no tenemos que hacer nada, o mejor dicho, nada de lo que tú y yo hagamos nos puede salvar. No importa qué tanto hagamos. Por tus obras, por mis obras no nos podemos salvar. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. ¿Ok? Dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Ok? La gracia ya no es gracia. Si tú vas a hacer obras para salvarte, entonces ya la salvación no es gratis, en pocas palabras, ¿ok? Y si por obras, ya no es gracia, porque si tú por tus obras vas a salvarte, ya no es por gracia tampoco, ¿no? De otra manera, la obra tampoco ya no es obra, ¿ok? Mi hermano, mi hermana, piensa que lo que tú hagas no te puede salvar. Ya Cristo pagó el precio, ya Cristo te da la salvación, es completamente gratis, es un don de Dios, completamente gratuito. Pero si es gratuito, las obras que hoy tú vas a demostrar porque eres agradecido por la salvación, a eso se refiere aquí, las obras. Mas, sin embargo, piensa que lo que tú estás haciendo, si tú vas a la iglesia, tú pagas tus diezmos, tú procuras guardar la ley de Dios, eso no te está salvando, sino porque tú ya eres salvo por la gracia, ahora es que tú eres obediente a Dios. Cristo, pues Jesús dijo, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos, ¿sí? Entonces, las obras que tú hoy, por sí, están en tu vida, que tú estás haciendo, no lo estás haciendo para salvarte, sino porque tienes la gracia de la salvación ya en ti. ¿Ok? Y bueno, vuelvo a repetir, la salvación es completamente por gracia, ¿sí? Número 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sabes? Interesantemente, Dios les dio la salvación. Aquí están. Y eso puede pasar también hoy en día. Dios te da a ti la salvación. Pero, ¿sabes? Si tú endureces tu corazón y tú endureces tu oído para no escuchar la palabra de Dios, para no escuchar el Espíritu Santo, cuando se te hace un llamado para que tú entres a la salvación, para que te bautices, para que te entregues a Cristo Jesús, y tú dices, no, mañana, llegará un momento donde tu corazón se endurecerá. Y no tanto que Dios te lo tome y te diga, bueno, pues te voy a endurecer el corazón. No, lo que pasa es de que tú has rechazado tanto el Espíritu Santo que en un momento dado tu corazón ya no lo va a escuchar. Por más que le hable el Espíritu Santo a tu corazón, ya tu corazón no lo va a escuchar. Va a estar duro en ese contexto, ¿no? Así es que en Israel se cumple esto como pueblo también. Ahora vamos a mirarlo de una forma corporal. Dios les dio a ellos profetas, les dio el Mesías que vino, pero ellos no lo entendieron. Y dice, hasta el día de hoy. ¿Sabes? Hay muchos judíos y ahora, como Israel, hasta el día de hoy rechazan a Cristo Jesús. Mas, sin embargo, gloria a Dios por ello, que hay muchos judíos que han entendido que Jesús era el verdadero Mesías. Y hoy por hoy se han convertido al cristianismo. Hay judíos mesiánicos. ¿Qué son los judíos mesiánicos? Los que creen en el Mesías, ese Jesús que llegó en un momento dado y que fue crucificado en el año 31 para salvación de todos nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Cuando podemos entender de esa manera, ¿verdad? Mas, sin embargo, como pueblo, todavía dice la Escritura, hasta el día de hoy, tienen sus oídos tapados y sus ojos que no ven. No ven que Cristo Jesús fue su Salvador, que vino y ellos lo desecharon, ¿verdad? Número 9 dice, y David dice, hablando de David, todavía profecía para lo que se cumplió de lo que estamos hablando. Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Qué triste que el pueblo de Israel rechazara a Cristo Jesús y que no lo aceptaran y hasta el día de hoy siguen ellos todavía en lo mismo. Número 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Mira qué interesante. Aquí viene una media contradicción, si lo vemos, si quitamos los ojos de lo que estamos estudiando. Dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Mira qué interesante. Israel tropezó. ¿Para qué? ¿Para que fueran desechados de la vida eterna? De ninguna manera. No.
Lo contrario, ellos tropezaron y al tropezar ellos, el evangelio se va a todos los gentiles. ¿Ok? Haciéndolos así, digamos, como dice aquí, para provocarles a celos. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven que los gentiles ahora tienen la salvación, tienen la bendición de Dios, dicen, espérate, ¿en qué nos equivocamos? Entonces, esa es la razón por la cual muchos judíos o israelitas han entregado su vida a Cristo Jesús, han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. A eso se refiere en este caso, ¿no? Así es que no tropezaron para caer de forma individual. Como pueblo, podemos decir que sí. Pero sin embargo, de una forma individual, todavía hoy pueden ellos pertenecer pueden seguir perteneciendo al Israel, que es que son los hijos de Dios, y en este caso ahora es un Israel espiritual. Ya no es Israel literal como en aquel entonces. Ese Israel, podemos decir que quedó a un lado, ¿no? Número 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Fíjate qué interesante. Mucha gente piensa con este versículo que Israel va a ser restaurado una vez más y que volverá a ser lo que en un momento fue. ¿Sabes? La Biblia no está hablando de eso. ¿Ok? Si es verdad, fíjate en esto. Si es verdad que Dios en un momento tenía a Israel como su verdadero pueblo, cuando Israel rechaza al Mesías, es desechado Israel como pueblo. Ahora, fíjate, digamos que yo soy judío y estoy en el pueblo que rechazó a Cristo Jesús. Por eso dice aquí, cuanto más su plena restauración. ¿Por qué? Porque yo rechacé a Jesús como pueblo. Aunque hubieron algunos ahí que se fueron y se bautizaron y aceptaron a Cristo Jesús, ¿cierto? Ok, pero yo estoy entre el pueblo que rechazó a Israel. Pero de repente, dentro del pueblo que rechazó a Israel, ahora veo algo que tiene sentido. Y ahora yo acepto al Salvador, acepto a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a unir con el Israel espiritual ahora. Ahora me voy con el Israel espiritual y llego a ser, ahora dice con más, con más bendición de parte de Dios por haber sido del pueblo original. Y eso lo compara Pablo ahora con el injerto de la rama. Lo vamos a mirar ahorita a continuación, ¿sí? Así es que, imagínate, si antes yo era físicamente el pueblo de Dios, y ahora que soy espiritualmente, ¿no crees tú que la restauración es mucho mejor? Por supuesto, de esa manera, a esa manera se refiere aquí esta lectura. ¿Ok? Número 13, porque vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Número 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Te das cuenta? Otra vez a lo que estoy diciendo precisamente, ¿no? Qué lindo que dentro de ese pueblo de los cuales Pablo sentía tristeza porque le habían rechazado al Mesías, dice Pablo, yo honro mi ministerio porque traigo el mensaje a ustedes y cuando mi pueblo, que son de mi sangre, ven que ustedes tienen la bendición de Dios, ahora ellos salen de la confusión, donde están sumidos y vienen ahora a luz eterna y a vida eterna, ¿verdad? Número 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. ¿Te das cuenta? Número 16. Si las primicias son santas, también lo es la mesa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Las ramas originales del tronco del árbol, por así decirlo, ¿no? 17. Pues si algunas de las ramas fueron desajadas, ¿ok? Hablando de Israel. Acuérdate que Israel fue comparado por Cristo Jesús con una higuera, ¿ok? A veces con una viña también, ¿no? Con una planta. Vamos a mirar aquí la higuera en este caso, ¿no? Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas ramas se murieron. Y mira, voy a ver si encuentro el video que he tomado de un árbol que está la mitad muerto y la mitad vivo, dentro del mismo tronco. ¿Okay? Es interesante, dice, algunas ramas fueron desechadas. ¿Okay? Entonces, si la mitad del árbol está muerto, quiere decir que ahora Dios dice, bueno, como este que está muerto, las tengo que deshacer y traer ramas nuevas, por así decirlo, para que tomen el lugar de ellas, ¿no?
Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El pueblo de Israel, vamos a mirar otra vez la higuera, estaba la higuera completa, pero parte de esa higuera se murió. Rechazó al Mesías. Ahora dice aquí el apóstol Pablo, bueno, entonces vamos de otra higuera y traemos ramas de un olivo silvestre, bueno, que está hablando de un olivo, ¿no? De un olivo silvestre y lo injertamos en el olivo original del que era Israel, ¿no? Yo uso la palabra higuera porque Jesús en varias ocasiones utilizó la parábola de la higuera para referirse a Israel, y de hecho Israel representa la higuera, al igual que el olivo también, ¿no? Pero cuando Jesús rechazó la higuera, cuando le dijo que nadie más coma de ti fruto, la higuera se secó. Ahí estaba rechazando al pueblo de Israel como un pueblo literal, por así decirlo, ¿no? Y por eso que estaba yo mencionando la higuera, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios está utilizando al olivo de igual manera, ¿no? Vamos a seguir, dice el número 18. No te jactes contra las ramas. O sea, la rama que fue injertada, digamos, los que nosotros, que somos los gentiles, somos los que somos injertados al olivo original, al Israel original, los gentiles, ¿ok? Dice el número 18. No te jactes contra las ramas. O sea, los que fuimos injertados, no nos jactemos contra ellas, o sea, no los miremos, no los menospreciemos, en pocas palabras. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, ¿sabes? El hecho de que nosotros de repente nos jactemos en contra del pueblo de Israel, recuerda que al pueblo de Israel también Dios, Cristo Jesús les dio el aliento de vida, son el pueblo de Israel. Así es que todavía hay pueblo de Israel que pertenece a Cristo Jesús y que ha aceptado a Cristo Jesús. Así es que nosotros no somos los únicos. Todavía hay gente hermosa, judíos, israelitas, que han aceptado a Cristo Jesús y que hoy por hoy son parte del pueblo remanente, ¿verdad? Pero una cosa así, no podemos irnos en contra de ellos ni pensar que no somos más importantes que ellos en ninguna manera, ¿ok? Lo contrario, necesitamos respetarlos a ellos como pueblo original. Ellos tienen, vamos a poner así, doble bendición, porque antes eran originalmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, rechazaron al Mesías, así es que ya quedaron fuera, pero después ellos reconocen su error, algunos de ellos, no todos, no, pero algunos de ellos reconocen su error, vienen y ahora son doble israelitas, por así decirlo, ¿no? Literales y ahora espirituales también, junto con nosotros, que ahora hemos sido injertados al olivo y ahora todos somos cristianos, ¿verdad? Qué bonita manera de ver las cosas, ¿no? Dice el número 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Te das cuenta? Aquellas ramas que murieron fueron quitadas para que yo fuese puesto allí y tener vida a través de Cristo Jesús. Número 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mi hermano, no creas tú que porque hoy eres cristiano solamente porque profesas una religión te vas a salvar. Tienes que ser fiel a Cristo Jesús en todo momento. Debemos tener temor a Jehová. Y cuando digo temor, no me refiero a miedo a Jehová, sino más bien respetar a Jehová, respetar su palabra, respetar sus mandatos, respetar sus 10 mandamientos y todos sus preceptos, ¿sí? Número 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si en un momento dado el pueblo de Israel era el pueblo santo, el pueblo verdadero de Dios, fallaron y Dios los desechó, con más ganas a nosotros, que originalmente no éramos del pueblo de Dios, que hemos sido injertados, dice, a ti también te va a hacer a un lado. Si tú no aceptas a Cristo Jesús como tu verdadero Salvador y no guardas sus mandamientos, serás desechado, ¿no? Número 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Número 23. Ahora aquí viene algo bien interesante en el número 23. Vea lo que dice. Y aún ellos, recuerda, esas ramas que fueron cortadas porque murieron, lo que acababa de mencionar hace ratito, dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Esa rama que fue sacada del olivo, de repente creen en el Salvador o
vamos a poner así, empieza a recobrar vida, que será difícil estando fuera de la raíz, ¿no? Pero dice, si se salen de la incredulidad y comienzan a creer, dice, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Dios, recuerda, no por fuerza natural o propia van a ellos a resucitar, por así decirlo, ¿no? Una rama que murió estando conectada al árbol, ¿no? Pero recuerda que Dios es poderoso y Dios puede, en este caso, a seguir hablando a sus corazones. Ellos entienden que se equivocaron y ahora ellos vuelven a tener vida y ser injertados de nuevo al árbol original, ¿no? Número 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, imagínate, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Qué lindo, ¿verdad? Qué hermosa manera de ver las cosas, ¿no? Antes, tú y yo pertenecíamos a un árbol que era silvestre. No era el árbol, el olivo, digamos, original, ¿okay? De la casa, para así decirlo. Mas, sin embargo, Dios va y nos trae de ese árbol silvestre y nos pone en el olivo, que es Cristo Jesús en este caso, que es el pueblo de Israel espiritual, ¿no? Y ahora somos ya parte de ese olivo, que es el olivo original, el olivo que Dios ha elegido para sí, ¿verdad? Veamos lo que dice el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Número 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este versículo pareciera decir que Israel va a ser todo Israel restaurado y que se va a salvar todo Israel. Mi hermano, no está hablando del Israel físico, ¿okay? Está hablando del Israel espiritual, ¿okay? Y sí, el Israel físico, hoy por hoy, el Israel que hoy conocemos como Tierra Santa, tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Pero si ellos siguen rechazando a Dios, Dios igual, y recuerda que es individual, la salvación es individual, la salvación no es en forma corporal. No porque tú pertenezcas a la iglesia adventista te vas a salvar necesariamente por ser miembro de la iglesia adventista. No, tú te salvas por tu relación con Cristo Jesús. De modo que el Israel, igual de la misma manera, si estamos hablando aquí del Israel espiritual en este caso, que Cristo vendrá y del Israel espiritual apartará toda la iniquidad. Todo aquel que se acerque a Cristo Jesús, su pecado será perdonado, en pocas palabras, ¿ok? Dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, el pecado. Número 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Claro que sí. El pueblo de Israel fue amado por los padres. Y hasta el día de hoy, todavía el pueblo de Israel, a pesar de que rechazó a Cristo Jesús, siguen teniendo la bendición de parte de Dios, ¿sí? Dice el número 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios a un pueblo lo llama y lo considera su pueblo hasta que Cristo venga y nos lleve a ese pueblo con él a reinar a su reino, por mejor dicho, en los cielos, ¿ok? Pero mi hermano, mi hermana, recuerda que si una persona rechaza a Dios, no importa que porque sea israelita de sangre, no podrá entrar a los cielos si él rechaza a Dios, ¿ok? Número 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿ok? Cuando ellos desobedecieron, la salvación viene a nosotros, que antes éramos desobedientes, pero ahora ya somos obedientes. Pero es otra vez un juego de palabras, ¿verdad? De parte de Pablo. Pero igual, otra vez, dando a entender que de una forma individual la persona que es obediente a Dios alcanzará la salvación. Número 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Cuando ese pueblo, de forma individual, venga y sea obediente a Dios. Número 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Verdad? Todo el mundo ha sido desobediente mientras que ha estado en el pecado, ¿no?
Recuerda que el pecado es desobedecer a Dios precisamente. Cualquier cosa que vaya en contra de los principios de Dios es desobediencia, y de ahí es que Dios nos rescata a todos como pueblos, como seres humanos. Número 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Número 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Mi hermano, mi hermana, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién entiende a Dios? ¿Quién le dio sabiduría? ¿Sabes? Dios es Dios. Y Él hace lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer. Y por consiguiente, Él escogió a un pueblo. Él te ha escogido a ti para que tú seas un hijo en su amor. Y que tú en un momento dado puedas alcanzar la vida eterna y vivir con Él para siempre. Él te ha elegido. La predestinación, si existiera tal cosa, la única predestinación que hay es que Dios te eligió a ti para que tú fueses salvo. Pero ahora te da a ti la libertad. Dios dice, mira, aquí está el camino por el cual tienes que caminar. Pero Dios te da la libertad. Aquí está, ese es el camino que tienes que caminar para que puedas llegar al cielo. Pero tú puedes desviarte si tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Dios dice, aquí está el camino. El ser humano comienza a mirar por otro lado y comienza a mirar que otros caminos parecieran ser mejores. Y entonces el ser humano dice, acá se mira mejor. De igual manera, si me desvío por aquí, a lo mejor más adelantito puedo volver a caer al camino de Dios, ¿verdad? Ese es el ser humano, tristemente, ¿no? Y no nos damos cuenta que este camino que hemos elegido equivocadamente nos lleva a la perdición y nos lleva al fracaso eterno, precisamente, donde en un momento dado tendremos que sufrir las consecuencias de habernos apartado del camino de Dios. Mi hermano, mi hermana, hoy tú eres, si has aceptado a Cristo Jesús, hoy por hoy tú eres ya un injerto en ese olivo, y estás en el olivo que es el que Dios ha abrazado como su hijo, ese pueblo que Dios ha abrazado como sus hijos. No te apartes. Si has aceptado a Cristo Jesús, ya tú estás en el camino correcto donde tú vas a ser salvo. No permitas, por favor, que el enemigo te sonsaque y vayas por caminos que no son los correctos para Dios. Yo quisiera que todos entendiéramos esta parte, ¿no? Que nosotros como cristianos debemos reflejar constantemente el amor de Cristo Jesús. Y sabe, me gustaría que hoy haga usted una autoanálisis. ¿Cómo está su vida? ¿Su vida refleja el amor de Cristo Jesús? ¿O solamente está usted diciendo que es cristiano, pero su vida refleja otro estilo de vida? Si usted ama a Cristo Jesús y usted es un verdadero cristiano, sus palabras, sus acciones y todo lo que esté alrededor de su vida, con su familia, en su vida personal, en la iglesia, en la sociedad, en su trabajo, donde quiera que usted vaya, usted va a poder reflejar el amor de Cristo Jesús. Mi estimado amigo y amiga, como dije al principio, hoy no vamos a entrar a las preguntas de la lección, pero sí me gustaría que tú, con todo lo que hemos aprendido hoy, vayas estudiando diariamente tu lección y que puedas dar una respuesta apropiada a todo lo que aparecen ahí en las preguntas, ¿sí? Espero que Dios te siga bendiciendo. Gracias una vez más por aceptar mirar nuestros videos y también por aceptar a Cristo Jesús. Y mira, si no te conozco en persona, yo espero que en el cielo podamos conocernos y poder allí ser amigos también, ¿ok? Dios te bendiga. Recuerda que con fe y esperanza vamos siempre preparando a las familias que formarán el pueblo, que en un momento dado verán a Dios. Hasta la próxima. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.